Vamos a dibujar una asonometría trimétrica de una fachada de una casa. Dibujamos, por ejemplo, la orientación de un eje. Vamos a ponerlo, por ejemplo, desde este punto o desde este. Lo único que tenemos que hacer es dar ángulos iguales, perdón, ángulos distintos. Vamos a darle una pendiente distinta. Y por último vamos a hacer una vertical. Si realmente este ángulo es igual que este, estamos hablando de dimetría, pero bueno, mi intención era hacerlo distinto. Como está hecho a mano alzada, sin tomar ángulos, pues necesariamente es una trimetría. Siempre habrá diferencia. Para hacerla dimétrica tendría que coger un transportador de ángulos y ver que efectivamente pues este es igual que este. Pero en principio no lo es. Bueno, tenemos aquí lo que va a ser un lado del triángulo fundamental. Prolongamos el eje. El eje podemos llamarlo Y o X. Y prolongamos también, bueno, este no lo vamos a utilizar, prolongamos el eje Z. Ahora cogemos el punto medio de este lado y con centro en ese punto y la distancia esta como radio, hacemos una semicircunferencia. Esa semicircunferencia corta a la prolongación del eje en este punto. Entonces unimos este punto con este y este con este y tenemos ya ahí un ángulo de 90 grados. Lo que hemos hecho es, tenemos una pirámide, hemos abatido esta cara de la pirámide. Lo mismo con esta cara que tenemos aquí, la vamos a abatir hacia aquí. Abatirla es girarla respecto a este eje de giro o echarla. Entonces hacemos aquí una línea perpendicular a la prolongación del eje, o sea, perpendicular, y donde se cortan estas dos líneas, pues tenemos este lado, ¿no?, que no aparece ahí en el vídeo. Vamos a poner, o sea, tenemos este lado, tomamos el punto medio, cogemos el radio, hacemos una semicircunferencia y esto corta aquí. Unimos este punto con este y este con donde se cortan estos dos y tenemos ahí otro ángulo de 90 grados. Es realmente esta cara abatida. De esta forma, si colocamos aquí las medidas, las podemos proyectar y experimentan ya la reducción de la sonometría, en este caso trimétrica, por ser los tres ángulos distintos. Bueno, si prolongamos esta línea también y hacemos aquí la perpendicular, tenemos esta línea que corta también a estas dos en el mismo punto y tenemos ya nuestra pirámide. Como vemos, esta cara es distinta de esta, por lo tanto se verifica que es trimétrico, ¿no?, ya que si fuera dimétrico tendría esta cara igual que esta. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, tenemos dos opciones. Por ejemplo, si yo tengo una sonometría y coloco aquí un prisma, como vemos, el prisma queda aquí hacia afuera. Entonces, al hacer el abatimiento, de repente viene aquí la cara, esto viene aquí, esto si lo prolongamos viene aquí. Entonces, si aquí, por ejemplo, hay una casa con una puerta, como vemos, la puerta queda aquí. Tengo que colocar aquí las medidas y subirlas. Bueno, en este caso queda, al hacer el abatimiento, al revés. Nosotros vamos a colocar la casa de otra manera, la vamos a colocar así. Entonces ya no queda al revés, con lo cual es más fácil de ver. O sea, si la colocamos así, ahora tenemos aquí la puerta. Entonces, al hacer el abatimiento, tenemos que esto cae aquí y la puerta cae aquí. Con lo cual, como vemos, está ordenado de la misma manera, ya que al hacer el abatimiento esto cae aquí, mientras que al hacer el abatimiento, como esto está hacia adentro, cae aquí hacia adentro. Bueno, vamos a coger este caso que es más intuitivo y cuando hay detalles es mejor hacerlo así. Entonces, si por ejemplo la fachada de la casa llega hasta aquí, esta es la medida que utilizaremos a escala. Hacemos aquí la proyección de este segmento. Sabemos que la sonometría ya se reduce a esto. Este segmento que está aquí, no en verdadera magnitud, sino a escala, se proyecta y se transforma en este. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer que la altura sea esta. Entonces, seguimos la dirección del eje, vamos a llamarle Y. La dirección del eje Y por ese punto y tenemos ya aquí la reducción. O sea que el segmento este
es la medida que nos interesa del alzado. Si por ejemplo situamos aquí una puerta, al proyectarla siguiendo la dirección del eje Z, que es el vertical, viene por aquí y por aquí. La altura de la puerta, por ejemplo, va a llegar hasta aquí. Seguimos la dirección del eje Y que llamamos. Entonces la puerta va a ser esa, y aquí por ejemplo vamos a poner dos ventanas, una y otra. Proyectamos los puntos, también este punto lo proyectamos, y este, y este. Mientras que la altura la misma que la puerta. Y vamos a darle la altura hasta aquí de las ventanas. Bueno, tenemos ya aquí nuestro detalle de las ventanas para esa asonometría. Vamos a darle, por ejemplo, que el detalle de la fachada, vamos a hacer, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Eso quiere decir que su medida real es esta. Bueno, y a partir de aquí hacemos el siguiente piso, igual longitud que esta. Proyectamos según la dirección siempre del eje Y. Y ahora arriba, por ejemplo, vamos a colocar, vamos a hacer aquí que esto sobresalga y que tenga aquí en la fachada una parte saliente. Entonces ya la colocamos aquí, saliente. Nos acercamos un poco. Bueno, pues resulta que al proyectar esto, siempre según la dirección del eje Y aquí también según la dirección del eje Y. Y ahora vemos aquí, esto tiene este grosor y va a venir centrado, por ejemplo, desde aquí, vamos a ponerlo hasta aquí, casi ocupando toda la casa. El grosor este que llamaremos A es el mismo que este aquí, ya que estamos hablando de dos vistas en las vistas correspondientes al sistema diédrico. Entonces si proyectamos este punto, esto viene desde aquí, sale exactamente de este punto, y ahora sigue la dirección de las ortogonales, que es el eje X. Entonces la dirección esta viene dada por realmente la dirección del eje X, y aquí igual, eje X. Entonces esto, por ejemplo, vamos a hacer que llegue hasta aquí uno y aquí hasta aquí otro. Bueno, lo normal es que fueran iguales. Entonces seguimos, proyectamos este punto, viene de aquí a aquí y levantamos una vertical. Como vemos, todos estos elementos se corresponden. Si yo prolongo esto, debe caer exactamente aquí. Si prolongo el de abajo, debe caer hasta aquí. Y lo mismo, ahora proyecto este ortogonalmente sobre la charnela y sigue también la dirección aquí del eje X, eje Z, Z y eje X. Y debe llegar hasta aquí. Y debe salir de aquí. Esta es la dirección del eje X otra vez. Bueno, ahí tengo ya esos dos detalles que dije que bueno, que lo ideal es que fueran iguales, ¿no? Que no lo parecen, parece que este es algo más ancho. Bueno, esto tendría que proyectar bien aquí esta medida aquí arriba y esta también. Si la proyecto, pues seguramente queda algo más grande. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, también una especie de balcón entre esas dos galerías. Bueno, podríamos seguir hacia arriba este detalle arquitectónico. Si aquí continúa hacia arriba, pues aquí también continuará con las medidas que le demos. Por ejemplo, si aquí hay un detalle, pues viene por aquí hasta aquí, y esta es su medida ahí en un perfil. Bueno, si aquí por ejemplo vamos a colocar aquí en estas ventanas tenemos aquí la puerta, el grosor de la puerta lo podemos poner aquí, que tendría que ser el grosor del muro. Proyectamos y aquí aparece ya su reducción real. Aquí seguimos la dirección del eje X
levantamos una vertical. Bueno, y si por ejemplo aquí hacemos en este perfil, cogemos esta medida igual que esta, podemos, ya tenemos aquí un cuadrado, podemos hacer aquí un arco. Vamos a coger, pues en este cuadrado, lógicamente la mitad. Bueno, sabemos que esto sale de este punto que proyectamos, llega aquí y proyectamos hasta aquí. Eso quiere decir que es una elipse que cogemos aquí el punto medio, una elipse que viene por aquí y por aquí. Una semielipse, ya que la mitad de la elipse y detrás exactamente igual. Bueno, tenemos ahí una semicircunferencia proyectada y aquí podríamos hacer lo mismo o simplemente redondear aquí estos bordes. Con lo cual es simplemente una circunferencia en cada esquina. Sabiendo que también esto lo podríamos proyectar aquí y traer aquí las ventanas con la forma que tuvieran. Con la anchura llegaba hasta aquí, y aquí simplemente tiene un arco en la esquina. Bueno, esto podría ser el detalle para la ventana que proyectamos aquí y luego aquí para saber exactamente desde dónde empieza el arco. Y ahora esto se repite hacia adentro. Con el grosor del muro este, y es lo que vemos. Si ahora las ventanas llegan desde aquí hasta aquí, entonces proyectamos este punto siguiendo la dirección del eje Y y este también siguiendo también en la dirección del eje Y. Y ahora cogemos las ventanas, las proyectamos desde aquí abajo, levantamos una vertical y lo mismo aquí. Aquí y tenemos ya ahí los detalles para las ventanas. Seguimos esta dirección, o sea la dirección del eje X con el mismo grosor y tenemos aquí ya los detalles para los huecos de las ventanas. Estábamos tomando, bueno, vamos a poner aquí un balcón, de repente tiene este grosor, al proyectarlo aquí viene pues desde este punto hasta este, o sea que esta es su longitud y va a llegar por ejemplo hasta aquí. Proyectamos este punto y llega hasta aquí, o sea que esta es su longitud de aquí a aquí. Como podemos ver, todas las medidas del perfil las proyectamos desde aquí y todas las de la planta desde aquí, con lo cual ya vamos teniendo completo. Vemos aquí esta línea, vamos a remarcarlas un poco, esta y esta. Aquí esto, ahora que viene por aquí. Por aquí. Aquí, por ejemplo, dos líneas verticales y aquí también. En lo que sería aquí el centro. Bueno, tenemos ya la sonometría trimétrica con las proyecciones. Podría seguir por aquí si solo consideramos esto. Si hay otra casa, pues lógicamente esto ya no se ve. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, una ventana. Bueno, una vez que tenemos ya la sonometría trimétrica, vamos por ejemplo a poner unas sombras. Vamos a hacer por ejemplo, vamos a coger un punto y vamos a hacer que tenga su sombra. Para ello necesitamos una orientación. Vamos a coger, por ejemplo, si quiero que salga aquí la sombra, eso quiere decir los rayos de sol se consideran paralelos, o sea que siguen esta dirección. O sea, esta dirección, que parece que estaba saliendo fuera. Y de repente esto tiene este grosor aquí, y entonces la dirección por el suelo
si este es el grosor de la ventana, pues va a ser, por ejemplo, esta. Eso quiere decir que corta aquí. Por lo tanto, la sombra de la horizontal es otra horizontal sobre ese plano vertical. Unimos esto con esto y tenemos ya la sombra. Bueno, eso quiere decir que los rayos tienen esta dirección. Entonces cojamos un elemento cualquiera, por ejemplo, un elemento vertical. El rayo sigue esta dirección. Mientras que por el suelo decíamos que sigue esta dirección. Eso quiere decir que la sombra de este elemento vertical con una esfera ahí será esto, y ahí caerá con la esfera proyectada. Bueno, pues esa es la sombra de ese elemento y tenemos dos direcciones. Una, la dirección de los rayos, y otra, la dirección de las sombras de las líneas verticales. Eso es como si, por ejemplo, tengo aquí el sol y de repente hay un árbol. Entonces los rayos de sol son paralelos y tenemos la dirección de los rayos de sol, que es esta, y luego tenemos la dirección de las líneas verticales, o sea, la sombra del tronco, que es esta, que llamaremos A, es esta. Y entonces ahora la sombra de este detalle del árbol es todo esto. Bueno, pues esas son las dos cuestiones. Uno, la dirección de los rayos, esta, y la dirección de las sombras de las verticales, que es esta. Bueno, pues hemos aplicado esto aquí y por tanto ya tenemos que la sombra de la ventana es esto. Con lo cual esta, si es idéntica, pues tendrá exactamente la misma sombra. Bueno, aquí excusamos hacer esto porque seguramente esto se proyecta la sombra aquí. Entonces esto tiene su proyección aquí. Entonces sigue la dirección A. La dirección A debe venir por aquí. Y corta aquí, levantamos una vertical, mientras que el rayo viene por aquí. Sigue esta dirección, viene por aquí. Eso quiere decir que la sombra es esta. Pero corta hasta este punto aquí. Luego hay que darle el grosor hacia adentro y hay que hacer la dirección esta. Entonces, en vez de considerar ahora el plano este, consideramos el grosor aquí y es a partir de aquí. Entonces tenemos que la sombra de esta línea va a ser esta y sale exactamente, vamos a olvidarnos primero de esto y simplemente tenemos que este punto sobre la pared es este. Entonces unimos este punto con este y tenemos ya la sombra. Luego calculamos lo que entra. Esto quedará en sombra por detrás. Bueno, esto podemos sombrearlo todo y ahora va a entrar más. Esto sigue la dirección de A, corta aquí, levantamos una vertical y arriba está el balcón superior. Esto es la sombra, la dirección de R, corta aquí, entonces viene hasta aquí, la sombra de la vertical llega hasta aquí, ahora la sombra de la horizontal es esta, una paralela, y ahora unimos este punto con este. Bueno, excusamos ya ahora tener las vistas, ahora ya podemos meternos directamente en la perspectiva. Bueno, tenemos que la sombra de un ortogonal sobre un plano, como decimos, un plano que es ortogonal, pues es esta. Eso quiere decir que la sombra ya no hay que calcular nada, aquí el plano hacia atrás,
Eso quiere decir que la sombra que se proyecta de esta línea, que realmente es ortogonal a estos planos, pues va a seguir esta misma dirección. Por lo tanto, esto que venía por aquí se desplaza y ahora hay que ver realmente esta línea corta aquí detrás, porque sigue siendo el mismo rayo. Entonces ahora una paralela a esta, ya que aquí el paralelismo es un invariante. Pero luego hay que hacer la sombra de esto. O sea, sigue esta dirección, esta, la dirección A, corta aquí, levantamos una vertical y aquí sigue la dirección del rayo hasta aquí. A partir de aquí un arco elíptico igual que este. Podríamos hacer punto por punto, pero bueno, ya es muy pequeño. Y ahora teníamos que esto se proyectaba aquí. Eso también vale para esto. Esto tendrá este grosor, sigue esta dirección, la dirección A, corta aquí al grosor, levantamos una vertical y ahora este punto, a partir de aquí dirección del rayo y a partir de aquí la sombra del arco. Lo que pasa es que la sombra del arco, si somos precisos, seguramente empezará ya detrás de la sombra, ya que aquí está en sombra. Si realmente aquí estuviera la luz, pues necesariamente, ya que claro, está tapado por esto, o sea que falta por proyectar aquí esto. O sea, lo que quiero decir es que si realmente el arco, la sombra corta al arco, entonces ese fragmento de arco se proyecta en sombra. En este caso no podía ser porque la sombra se proyecta según esta dirección. Entonces aquí solo nos queda una línea. Aunque hagamos aquí el arco, como vemos queda en sombra. Darle más sombra aquí. Bueno, tenemos ya el detalle de la ventana, etc. Si realmente aquí hubiera una puerta, pues ahora entraría la sombra por aquí hasta el grosor de la puerta y otra vez la sombra. O sea que esto se metería en sombra todo por ahí. Y esto también entraría hacia adentro. A ver, esto lo pusimos aquí, pues esto entraría más hacia adentro, ya que si esto se mete, pues esto no toca este plano, sino que toca más hacia atrás, pero ya tiene aquí la pared ortogonal. Si aquí, por ejemplo, hubiera un saliente, voy a poner aquí, ya es muy pequeño, pero bueno, con el grosor también dirección del eje X. Bueno, lo mismo, esto tiene sus proyecciones en el suelo, era esta y esta. Eso quiere decir que sigue la dirección aquí de A y aquí la dirección de R. Levantamos, esto sale hasta aquí, levantamos una vertical por aquí y llega hasta aquí. Bueno, ahí es muy pequeño, sería algo así. Tenemos aquí un prisma y tenemos aquí la proyección saliente. Decía, tenemos aquí el prisma con su proyección. Esto sigue la dirección de A, vertical, y sigue la dirección del rayo. Eso quiere decir que la sombra de esto es esto y la sombra de esto es esto. Bueno, pues esto es todo lo que queda en sombra. O sea que simplemente habrá que hacer este desplazamiento aquí, por aquí.
y ahora una medida igual que esta aquí y unir con el punto de donde sale, no con este, y esto exactamente igual, ya que es igual de grande y con esta misma dirección. Bueno, por último le damos sombras, la parte inferior. Bueno, por último también aquí en los entrastes más contraste, aquí también. Bueno, pues esta sería una sonometría trimétrica sin entrar en mucho detalle. Y ahora, pues bueno, habría que dar tonos medios, pensar, sigue la dirección ortogonal al eje, la dirección del rayo es esto, casi tienen igual ángulo uno que otro, habría que ver cuál de los dos tiene más oscuridad. Yo digo, prácticamente parece que tienen la misma, casi parece la bisectriz. Bueno, si tuviera la misma, pues no habría que diferenciar, pero bueno, imaginando que esta fuera más ortogonal que esta al rayo de luz, entonces simplemente marcaríamos en estos planos la sombra, así un tono medio, con lo cual los planos frontales tendrían algo más de luz que estos que son así ortogonales. Por ejemplo, este de la puerta también. Bueno, parece que estarían todos. Y bueno, pues esa sería una asonometría, el entrante más oscuro, asonometría trimétrica. Podemos darle más oscuro y no tenemos el verde más oscuro, podemos darle con un rotulador más grueso. Para que no se pierdan las líneas y se mezclen con las del cálculo. Vamos a darle aquí, por ejemplo, a esta y también a esta. Era una única línea aquí al final, iban a ser dos salientes, pero al final resultó ser una sola. Entonces ahora esto ya va a coger más oscuro. Que era lo que queríamos. Y aquí igual. También por aquí debajo. Bueno, acabamos de aplicar, de hacer una sonometría con sus reducciones, y la sonometría es trimétrica porque los tres ángulos son distintos. Tenemos entonces ya la vista del objeto en perspectiva y las dos proyecciones a partir de las cuales, que son estas, a partir de las cuales hemos sacado ya las verdaderas medidas del objeto. Tenemos esta vista y tenemos también, vamos a marcar esta línea así como, y un poco al final podemos marcar las que realmente quedan. Ya por ejemplo esta, si es el mismo plano, pues no existe. Eso.
una única línea, un único plano. Como esta, por ejemplo, etcétera. Y esto va a sobresalir, por ejemplo, con el tamaño que le demos. Y viene por aquí y aquí ya en lo oscuro. Bueno, pues esa es la perspectiva con los detalles. Llega desde aquí hasta aquí, llega hasta aquí, luego viene ya por aquí, es esto, y la puerta llega desde aquí hasta aquí. Bueno, lo dejamos aquí. Entonces, una sonometría trimétrica conviene siempre revisar a ver si falta algún detalle. Pienso que no. Bueno, por último, solo definir los parámetros de la luz. Bueno, tenemos que este árbol tenía su sombra aquí. Bueno, pues aquí tenemos dos ángulos. El ángulo este, que define el rayo, y su proyección ortogonal sobre el suelo, que es esta. O sea, el rayo pasa por un plano vertical y corta el suelo según esta línea. Entonces el ángulo este es la altura del sol, que nos define la dirección en la cual encontramos el sol, ¿no? Bueno, pues este ángulo se llama altitud. Y luego tenemos, eso viene si proyectamos estos puntos y proyectamos este, ahí tenemos ya la altitud. Bueno, digamos que esto viene por aquí, lo que pasa es que está inclinado, entonces habría que hacer el abatimiento. Y luego tenemos el otro ángulo, por ejemplo, si tenemos que esta es la línea norte-sur, vamos a ponerlo así. O sea, aquí está el norte y aquí el sur, la línea norte-sur. Pues tenemos que con la línea norte-sur, este plano por donde pasa ese rayo, pues en realidad forma este ángulo, ¿no? Bueno, pues eso es el acimut. Bueno, esos son los dos parámetros, que son en realidad, pues en el espacio sería esta la altitud, que es en realidad lo que forma esto con su proyección, y luego el acimut, si consideramos que esta es la línea norte-sur, pues o bien este ángulo, ya no lo pongo ahí para que no se me mezcle, o este, pues este sería el acimut. Bueno, pues esos son los dos ángulos que determinan los parámetros del Sol, y ahí la sonometría trimétrica de detalle en una fachada.